Shalom, bienvenidos a todos, familia. Dimos este tiempo para que se vayan conectando las personas que van a estar con nosotros en la transmisión. Pedimos disculpas por los minutos tarde que vamos iniciando, pero aquí estamos como cada semana, con la porción semanal, con el estudio semanal. Espero que le haya visto al pastor Luis el día de ayer con la porción número 39. Esta semana teníamos dos porciones, 39 y 40. Y para no darlas las dos juntas y compartir con ustedes todo este contenido, decidimos también entonces darlo en esas dos partes. El día de ayer estuvo el pastor Luis en la mañana. Si no la pudo ver, puede también visitar en nuestra página y en nuestro canal de YouTube, que ahí va a estar encontrando la enseñanza de la semana. En este día estaremos compartiendo con ustedes la porción número 40, que corresponde en el libro de Números, capítulo 22, verso 1 al 25, verso 9. Bien, ya estamos a las puertas de que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida o inicie ese proceso de conquista de la tierra. Sin embargo, el Eterno va a recordar muchas cosas más, les va a reafirmar en lo que les ha enseñado. Ya han pasado muchos años, Israel en el desierto, aún le falta poco, aún le falta ya poco tiempo, pero vamos a estar también nosotros en este repaso de lo que el Eterno Dios quiere hacer ya en las siguientes porciones, les quiere reafirmar en sus mandamientos. Shalom para todos, bendiciones. Gracias a las personas que se van conectando con nosotros para acompañarnos en este precioso Shabbat, para compartir con ustedes la porción correspondiente. Y como bien lo decía mi esposo, esta semana correspondía el estudio de dos porciones sumamente importantes, bastante nutritivas, bastante sustanciosas, así que por eso decidimos no darlo todo junto, sino hacerlo en dos partes. Así que si usted no pudo ver la 39, al terminar esta enseñanza vaya a ver al pastor Luis Boscán con la parashá 39. Entonces vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy, parashá número 40. Les invitamos entonces que pueda tomar sus apuntes, que pueda tomar su Biblia y compartir con nosotros esta porción. En este capítulo 22, con el que inicia la parashá, vamos a estar viendo cuando Balac envía a llamar a Balaam, la visión también del ángel, cuando el asna de Balaam le habla y cuando Balac recibe a Balaam. Estos son los puntos que vamos a estar mencionando y que vamos a estar compartiendo en este capítulo 22. Pero antes de comenzar con la lectura del capítulo 22, quisiera hacer una breve acotación, y es que la parashá 39 termina cuando nos relata la escritura que Israel derrota a Sejón y a Og, rey de Basán. Luego de esto es que inicia el capítulo 22 y es importante entender y tener en cuenta estas dos derrotas para estos pueblos enemigos y esta victoria del pueblo de Israel, porque esto nos va a permitir entender mejor por qué esta parashá comienza de esta manera y por qué se comienza desempeñando así. Entonces la escritura en el capítulo 22 comienza diciendo que partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al este del lado del Jordán, frente a Jericó. Y es acá donde en el verso 2 nos explica y nos dice que Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos, es decir, estas dos derrotas o victorias, mejor dicho, para el pueblo de Israel al derrotar a Sejón y a Og, rey de Basán. Entonces, al Balac ver todo esto, vamos a ver primero quién era Balac. Balac era el rey de Moab, pueblo enemigo de Israel. Recordamos también que Moab les había impedido el paso a Israel, por eso ellos tuvieron que desviarse. Estudiamos también en estas parashá que en un punto de la escritura ellos no le permitieron el paso al pueblo de Israel, por lo tanto el pueblo se tuvo que desviar. Los moabitas también
estaban molestos porque Israel tomó posesión de la tierra de los amorreos, lo cual un día fue de ellos y sentían temor por ellos. Entonces, acá vemos como Balac ya había escuchado lo que había hecho el pueblo de Israel. ¿Qué prevalecía en los moabitas? Prevalecía soberbia, envidia, codicia, avaricia. Ya vamos a ver más adelante cómo el mismo rey de Moab se ve todo lo que había en él, todo lo que había en su corazón y el deseo que había en él para el pueblo de Israel. Luego de esto dice que entonces Moab tuvo gran temor delante del pueblo porque era muy numeroso. Y se aterrorizó Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces ya viendo todo lo que el pueblo de Israel había hecho, todo lo que con ese respaldo del Eterno el pueblo había hecho y había derrotado a estos dos reyes, dice que ellos sintieron gran temor y que el pueblo él era muy numeroso. Entonces acá comienza ahora a gestarse una estrategia de parte de Balac para poder enfrentar, o aparentemente él poder enfrentar a los hijos de Israel, porque ya sabían o ya tenían en cuenta y tenían claro que solamente con su fuerza física, que con los guerreros que ellos podían tener, no podían enfrentar a este pueblo porque era muy numeroso y porque el Eterno y el respaldo del Padre estaba con ellos. Así es, además de que habían derrotado a esos dos hombres de renombre conocidos en ese momento, que eran Og, rey de se me fue el nombre. Sehón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, lo habían derrotado. Ellos eran los considerados como poderosos en esa zona, quienes guardaban toda esa tierra de los ataques del oriente o de los enemigos que viniesen del oriente. Ellos eran quienes lo resistían, por eso no podían entrar enemigos a la tierra de Canaán, ya que ellos eran considerados esos poderosos. Entonces, como una nación más pequeña como Moab iba a decir, bueno, vamos entonces a pelear nosotros contra los hijos de Israel, habiendo ellos derrotado a estos dos grandes hombres. Por eso ellos entendían que no lo iban a poder hacer con su fuerza, que debían idear otras estrategias. Y es lo que hace el enemigo con nosotros. Entonces tenemos que identificar todas estas cosas. Por eso es necesario repasar y estudiar la Torá del Eterno, porque aquí encontramos muchas veces cuáles son las estrategias que el enemigo utiliza en contra de los hijos de Dios, en contra de los hijos de Israel, porque sabe que el poderoso de Israel, el Dios eterno, pelea por ellos y necesita meterse por la puerta de atrás, digámoslo así, en ellos, para de esa forma poder desestabilizarlo, poder traer consecuencias y tinieblas sobre su vida, que es la estrategia que va a utilizar entonces Balac. Correcto, entonces seguimos con el verso 4, dice que entonces dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora como el buey lame la hierba del campo, esta multitud lamerá todos nuestros contornos. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab, como ya le había mencionado. Entonces vamos a ver un poquito este significado de este Balac. Este Balac nos enseña, Balac, su nombre significa devastador, y según el Midrash, Balac fue elegido rey en ese momento por causa de la situación y por el temor a los hijos de Israel. Entonces, este hombre, rey de Moab, era devastador. Bien, dice luego la palabra que este Balac envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto, y he aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Entonces vemos acá en el verso 5, donde ya comienza esta estrategia, donde Balac entonces dice que envía mensajeros a Balaam, pero ya vamos a estar viendo, ya le vamos a estar contando quién era Balaam y por qué Balac se decide enviar a llamar a este hombre. Dice que le envían a decir: ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí.
quizás yo pueda herirlo y lo echaremos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Entonces el verso 6 nos explica y nos da a entender esa estrategia de Balac para derrotar al pueblo de Israel, sabiendo que ya con sus fuerzas no lo iba a poder lograr. Manda llamar a este Balaam, que según nos enseña la palabra, dice acá el verso 6 que al que bendiga será bendito y al que maldiga será maldito. Entonces vemos acá una estrategia de brujería, una estrategia de hechicería para el pueblo de Israel a través de este hombre. Balac quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, pero como había mostrado su poder militar contra los pueblos de dos gigantes, ahora acude a la brujería. Así que es importante mencionar también que estos dos pueblos que el pueblo de Israel había derrotado eran gigantes, eran hombres poderosos, como lo mencionó mi esposo. Y por eso se crea ese temor entre los moabitas al enfrentarse a ellos, porque no iban a poder, ya estaban atemorecidos. ¿Quién era Balaam? El nombre hebreo Bilán se escribe con las letras Bet, Lame, Ayin y Mem. Y el significado de este nombre es sin pueblo, es decir, un profeta solitario, así como lo estamos viendo. Ahora, ¿qué hizo Balaam? En Apocalipsis 2:14, la escritura nos dice lo siguiente: pero tengo unas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Así que debemos de prestar mucha atención a lo que nos enseña esta palabra, a lo que la escritura nos quiere transmitir a través de esto. No todo el que profetiza es profeta, no todo el que te va a dar una palabra es profeta. Esta palabra lo que nos enseña es que nosotros tenemos que pesar las palabras, que nosotros tenemos que identificar en una persona si verdaderamente esta es una persona, es un ministro del Eterno, es un profeta del Eterno, o es una persona que está caminando en error y que tiene una doctrina contraria a la Torá. Nos advierte la palabra que Balaam se vendió por ganancia al enemigo. Balaam fue un reconocido profeta que prestaba su servicio de maldecir o bendecir según sea el caso, y era oriundo de Harán en Mesopotamia. Entonces ya vemos acá que dice que este hombre prestaba su servicio de acuerdo también a la conveniencia. Así que vamos a seguir viendo qué nos dice la palabra. En Judas 11:11 también dice: ay de ellos, porque han seguido camino de Caín y se lanzaron al lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. En la contradicción, de Coré. Así es. Quisiera mencionar un poco más acá en relación a Balaam, cómo llegan a él. Es decir, Balac en ese punto es coronado rey, es nombrado rey de Moab debido a la situación emergente para ellos de la llegada de los hijos de Israel y de vencer a estos grandes hombres. El pueblo escoge a Balac como rey por ellos, ya que era un conocido guerrero, era un conocido también hechicero, por decirlo así, un brujo. Él tenía conocimiento de esto, sin embargo también reconocía la grandeza que había en Israel y el Eterno que lo respaldaba. Él, en vista de este temor y de sus consejeros, deciden aliarse con Madián. Madián era una nación vecina también, un poco más al oriente. Ellos llegan a ese acuerdo: que vamos a hacer con esta nación tan grande que va a agotar nuestros recursos. Ellos van a agotar nuestros recursos y luego van a querer poseer también nuestra tierra. Era fácil pensar de esa manera estratégicamente y militarmente. Ellos entonces se ponen de acuerdo para mandar a llamar, para hacer venir a este reconocido profeta, que
no necesita, o perdón, no debe ser llamado de esta forma, ya que no era un profeta del Dios Altísimo. Él era manipulado por las tinieblas, ser usado por las tinieblas para supuestamente bendecir a unos, pero sin maldecir a otros. ¿Por qué digo supuestamente? Porque la palabra nos dice que Luzbel se disfraza como ángel de luz. Hace supuestos milagros, y hay muchos casos que la gente los puede decir sobre ídolos, imágenes, vírgenes que supuestamente han hecho milagros y han hecho sanidades sobre las personas y han bendecido personas. Esto también sucedía con Balaán. Él supuestamente los bendecía, pero a los que maldecía sí había esas consecuencias también. Era un hombre reconocido en la tierra. Por esto lo mandan a llamar. Sin embargo, la palabra nos hace el énfasis en relación a esto de el lucro, de cómo él, en lo que él estaba enredado, cómo él enseñaba más bien a fornicar, al sacrificado a los ídolos. Él apoyaba la causa que mejor le pagara, si era para bendecir o era para maldecir. En este caso iba a ser para maldición. Así es. Entonces, como vemos acá en Judas 11, se menciona acerca del error de Balaam. Como ya lo comentaba mi esposo, este hombre no era un profeta del Eterno, era una persona de error. Así que queremos compartir también esto con ustedes para poder identificar. Como les dije, es importante que podamos pesar las palabras, es importante que podamos identificar si una persona camina de acuerdo a la voluntad del Eterno o esta persona tiene otro tipo de comportamientos que no están alineados a la palabra. La definición de error significa abandono del camino recto, de aquello que el Eterno trazó. Es salirse del camino. El error trae lo injusto y lo que no está alineado con lo que el Eterno estableció. Así que tenemos lo que es la persona de error y la persona en error. En el siguiente cuadro vamos a estar viendo cuáles son las diferencias entre estos dos. La persona de error es la persona que genera la maldad. La persona en error es la que es víctima de la maldad. La persona de error es la que tiene una mala intención, por ende un mal camino. En cambio, la persona en error tiene una buena intención, pero el final de todo esto es un mal camino. Un ejemplo de una persona de error es Constantino. Y como ejemplo de persona en error son aquellas personas que fueron engañadas por Constantino. Entonces, acá esto nos permite a nosotros también poder identificar que Balaam era una persona de error. Repetimos nuevamente, no era un profeta del Eterno, no era un hombre de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, que era un profeta del Eterno, sino que era una persona de error, una persona que se dejaba llevar por sus intereses propios. Bien, el siguiente episodio nos habla cuando Balac manda emisarios a Balaam. Esto lo vemos entre el verso 7 y el verso 14. Dice la escritura que fueron entonces estos ancianos de Moab, estos ancianos de Madián, con dádivas de adivinación, dice la palabra, en su mano, y llegaron a Balaam para expresarle las palabras que Balac le envía a decir. Dice: él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según el Eterno me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y dice que vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam le respondió al Eterno: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cruza la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, y quizás podré pelear contra él y echarlo. Y dice que el Eterno le dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Entonces acá el Eterno, aun cuando vemos que este hombre, que este Balaam no era un profeta del Eterno, era una persona de error, el Padre, por causa de la defensa al pueblo de Israel, del respaldo al pueblo de Israel, dice que le habla a este hombre y le dice: no vayas con ellos, porque
ya este pueblo es bendecido, este pueblo tiene mi respaldo, es un pueblo bendito, dice la Escritura. Dice entonces que se levantó Balaam de mañana y le dio a conocer estos emisarios diciéndole que no iba a ir con ellos porque el Eterno no le había dejado ir. Entonces estos príncipes se levantaron, se fueron y siguieron su camino para obviamente entonces poderle dar respuesta a Balac de lo que Balaam había decidido. Ahora es importante que nosotros también podamos aprender a identificar qué sí o qué es un profeta del Eterno, qué es un hombre o una mujer profeta del Eterno de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las Escrituras. Un profeta es un vocero, un profeta es un atalaya, es un hijo de Dios y es un vidente o uno que, una puerta, es una persona que recibe del eterno Dios, que recibe de su palabra, es un vocero. El profeta, vamos a ver en el primer pacto y en el pacto renovado. En el primer pacto dice la Escritura que es un canal para oír la voz de Dios. En el pacto renovado también es un medio para oír la voz de Dios, pero no es el único. Un profeta también en el pacto renovado es enviado para predecir y anunciar la venida del Mesías. Un mensajero en el pacto renovado es llamado para confirmar la venida del Mesías y preparar el camino para su regreso. En ambos vemos que es uno que instruye, que corrige y que confirma, que baja esos anuncios, esos diseños, eso que está en el corazón del Eterno para transmitir al pueblo, para instruir y para confirmar. Es uno también que habla el plan general del Eterno para el futuro. Y según el pacto renovado también habla el plan específico de Dios, ya sea personal o colectivo, y su cumplimiento profético para hoy. Entonces, un profeta es uno que está alineado a la Torah del Eterno, alineado a la palabra, es un canal, es ese canal para oír la voz del Eterno y para transmitir esos diseños del Padre. Según Jeremías 1, 4, 5, vamos a ver qué nos habla acerca de este oficio del profeta. Dice acá la Escritura que vino pues palabra del Eterno a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vemos acá tres palabras, tres frases importantes. La primera es te conocí. Esto tiene que ver con una elección previa a nuestro conocimiento, es decir, elegido de antemano para un propósito. Ya había sido elegido de antemano para un propósito. Cuando le dice te ungí o te santifiqué, lo que quiere decir acá es que el Eterno te aparta para un plan y para un propósito específico. Y luego le menciona también y le dice que te di por profeta a las naciones. Es decir, el Padre Eterno nos da una identidad ministerial y nos da un respaldo. Así que esto nos permite a nosotros poder entonces identificar, poder ver y poder pesar esas palabras para entonces nosotros saber si eso viene de parte del Eterno o no viene de parte del Eterno. Así que cuando el Padre llama a una persona, cuando el Padre escoge a una persona, Él le da una identidad, Él los aparta para un plan, un propósito específico, y así como vemos acá, el Eterno desde o previo a ese conocimiento, el Eterno de antemano te aparta para ese propósito específico, para ese plan específico que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es, también quisiera aportar acá que hacemos esta mención, esto no es todo en relación al profeta, hay demasiado que enseñar, que explicar en relación al profeta, a su oficio, a sus dones, a sus funciones, que el eterno Dios da específicamente al profeta para su oficio, para caminar correctamente en ese llamado y desarrollar ese llamado sobre la tierra, además de cumplir la parte específica dentro del cuerpo del Señor como profeta. Bien, hay muchísimo que podemos seguir explicando, solo queremos mencionar esto para hacer la diferencia entre estos aspectos, estas características con lo que vemos en la vida de Balaam, que es contrario,
que él, aunque tenía y se puede identificar ese don profético, esa capacidad para recibir, para ser más sensible a la dimensión espiritual, porque sí lo tenía, se movía en ese ámbito, por eso también el Eterno le habla, no quiere decir que porque el Eterno le habló, él haya sido bueno, haya estado recto delante del Padre, o haya sido escogido por el Padre. ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchos comentarios también en relación a Balaam que lo comparan con Moisés, que dicen que Balaam era como Moisés, solo que estaba interesado en el lucro. Pero hacer esta comparación solamente así es deliberado. No podemos hacer una comparación, es como si yo me compare con mi hermano, o sea, no podemos tampoco hacer este tipo de comparación en ese sentido, porque Balaam no era un escogido del Padre, no era un previamente designado, así como lo fue Jeremías también. Él simplemente tenía esa capacidad, tenía esto, pero estaba totalmente torcido, y la palabra nos los confirma en varios pasajes. Ya leímos estos, en Segunda de Pedro también nos habla en relación a Balaam. Bien, entonces aquí queríamos resaltar esas diferencias entre un profeta del eterno Dios, esas características que tiene un profeta alineado al Padre y que debe caminar alineado. No va a estar profetizando, ni bendiciendo, ni maldiciendo a voluntad propia, o porque le llamen a un congreso, porque le inviten a un congreso, a un encuentro, a como lo queramos llamar, a una enseñanza, una congregación, venid para que me profetices o para que me adivines el futuro. No se trata de esto. El profeta camina alineado al Padre, anda sobre el mover profético, sobre el tiempo específico del Padre. Es sensible a la atmósfera que el Padre derrama en los tiempos para su pueblo, para poder guiar también, para poder ser esa guía a través del eterno Dios para el pueblo. Bien, no es porque el profeta lo vio y se le ocurrió y entonces él vino y dijo, así tiene que ser. Es que tiene que ser guiado por el Espíritu del eterno Dios primeramente. Bien. Balaam no fue así, a él lo guiaba el lucro, lo guiaba el dinero. Dice luego el siguiente episodio que Balac envía más emisarios a Balaam. Entonces lo que vemos acá es que ya esta primera vez que él envía estos emisarios y que le dan respuesta diciendo que no, él no se queda con esto, sino que decide enviar nuevamente príncipes, y dice que eran aún más honorables que los primeros que había enviado, para decirle a Balaam que le dice en el verso 16, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Entonces acá Balac ofrece aún más, le manda a decir que le iba a honrar mucho. Y el verso 18 nos enseña la palabra que Balaam le responde a estos siervos diciéndole, aunque Balaam me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra del Eterno, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Y dice que él les menciona y les dice, ahora te ruego que reposes esta noche para que yo sepa qué me vuelva a decir el Eterno. Pero, ¿por qué este hombre vuelve a insistir? Vuelve a decirles que reposen ahí, que él iba a consultar al Eterno. Si vemos que ya la primera vez el Padre le dijo que no fuera, porque el pueblo de Israel era un pueblo bendito. Acá entonces este hombre, Balaam, se siente tentado por lo que le podían ofrecer o por todo lo que le iba a dar Balac. Y aunque sus palabras expresen esto que dice acá, que aunque si le dieren la casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra, eso solo lo estaba diciendo con su boca, pero la intención de su corazón era otra, y eso es lo que nos muestra el verso 18. La intención de su corazón era que él sí quería ir, era que él sí quería recibir todo lo que le iban a dar y esa honra que le iban a dar. Ahora, dice luego el verso 20 que el Eterno le habla a Balaam nuevamente de noche y le dice, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga.
Entonces, el respaldo del Eterno estaba completamente con el pueblo de Israel. Ahora lo que vamos a ver acá y lo que nos menciona los siguientes versos y lo que complementa esta parashá es ese respaldo que vamos a ver verdaderamente sobre el pueblo de Israel. Bien, como les mencioné, Balaam insistió. Esto tiene que ver con esa obstinación. ¿Qué nos enseña 1 Samuel 15:23 en relación a esto? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes la obstinación, puesto que has rechazado la palabra del Eterno, Él también te ha rechazado como rey. Esto tiene que ver entonces con ese mantenimiento excesivamente firme de una idea, de una intención o de una opinión, generalmente poco acertada o sin tener en cuenta otra posibilidad. Entonces lo que había en su corazón era ese deseo de poder ir y de poder ser honrado y de poder recibir lo que le iban a dar. Así como lo vemos en Samuel, él se obstinó en contra de la ordenanza que había recibido del padre para hacer lo que supuestamente le parecía conveniente, y aún por la cantidad de animales, en el caso, en el contexto de Samuel, que tenía que sacrificar, él dijo, no, yo los voy a traer y se los voy a dar al padre, porque eran muchos. Él se obstinó para ir en contra del mandato del Eterno. Además, como esa rebeldía, asimismo también en Balaam vemos esa obstinación por supuestamente voy a ver qué me dice el Padre, qué me dice el Eterno, para ver si voy o no voy con ustedes, cuando ya le había dicho que sí. El peso de la presencia del Padre, de la voluntad del Eterno, ya estaba siendo manifestada sobre su vida, por lo cual no tenía que volver a insistir. También eso aplica para nosotros cuando el Padre nos habla, nos da una dirección, es porque es lo que mejor nos conviene, es el camino seguro por el cual debemos seguir. No tenemos que obstinarnos para decir, Señor, pero ¿y si con esa condición? ¿Y si puede ser esta otra cosa? ¿Y si lo hago de esta manera? Cuando el Padre ya nos habla una palabra, tenemos que ser obedientes y firmes en ese mandato por encima de lo que nosotros calculamos que sea conveniente o calculamos que sea de mayor beneficio, no solo para nosotros, sino para otros. Pero siempre hay está involucrado el ego, está involucrado el yo en ese momento. De la misma manera, con Balaam, aun cuando el Eterno le dice, ok, vas a ir, pero vas a decir lo que yo diga, él se hace firme en su respaldo, en su cobertura, en su protección a favor de Israel. Y también tenemos que tener en cuenta que en este punto no vemos a Josué, no vemos a Caleb, no vemos a Moisés, a Aarón, a Miriam ahí alrededor. Entonces, ¿cómo se relata todo esto? ¿Cómo se escribió todo esto? ¿Quién lo escribió? ¿Balaam lo escribió? No, lo escribió Moisés, porque el Padre se lo reveló. El Padre le muestra todo esto a Moisés, le da todos estos detalles para que él lo escriba de acuerdo a cómo aconteció y cómo él fue esa protección, esa cobertura para Israel. Aún ellos en sus campamentos, en sus tiendas, no supieron de todo esto hasta que el Padre le revela a Moisés, y ellos entonces conocen que fueron guardados, que la maldición se convirtió en bendición gracias a la presencia del Eterno guardándolos, cubriéndolos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvados, hemos sido cubiertos? ¿Cuántas veces, hemos sido guardados por el Padre, aun sin nosotros saberlo, queriendo otros traer maldición sobre nuestra vida, accidentes, muertes, intenciones de secuestro, qué sé yo, muchísimas cosas? El Padre puede habernos guardado ya. Y acá lo vamos viendo como en medio de la obstinación de los que quieren ir en nuestra contra, Él siempre va a estar guardándonos. Así es. Lo siguiente que nos menciona la escritura es entonces la visión del ángel, es el siguiente episodio. Acontecido esto, dice que Balaam entonces se levanta de mañana, enalborda su asna y sigue, entonces se va con los príncipes de Moab hacia donde Balac. Dice luego el verso 22 que la ira del Eterno se enciende porque él iba.
y el ángel del Eterno se le puso en el camino como adversario suyo. Dice que el asna vio al ángel del Eterno que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino. Entonces acá este es uno de los pasajes de la escritura que más también nos dejan a nosotros una enseñanza, porque en ese momento Balaam no estaba viendo sino sus intereses propios, y aún el Eterno utiliza a esta asna y dice que el asna vio el ángel del Eterno y se aparta del camino. Luego dice que el asna, viendo el ángel, se pega a la pared y le aprieta contra la pared el pie de Balaam, y dice que él volvió a azotar al asna porque no sabía qué le estaba aconteciendo. Luego en el verso 26 dice que el ángel se posó más allá y se puso en una angostura donde ya no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Luego dice que el siguiente episodio, que el asna le habla a Balaam. Dice que al ver el ángel del Eterno, el asna se echó debajo del Balaam y se enojó Balaam y le azotó con su vara. Pero es acá donde el Eterno le abre la boca al asna, la cual le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado ya 3 veces? Esto tuvo que haber sido un impacto, así como vemos acá en la ilustración que tenemos en la diapositiva, que un asna te esté hablando y te esté diciendo algo. Y dice que Balaam lo que le responde es: ¿por qué me has maltratado? Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Aún no había un entendimiento de lo que estaba sucediendo. Pero luego en el verso 30 dice que el asna le dice a Balaam: no soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerte algo así? Y Balaam le responde: no. En ese momento él entendió que el asna no estaba acostumbrada a hacer algo así y le responde que no. Y en ese momento dice que el Eterno le abre los ojos a Balaam, y ahí pudo él entonces ver y pudo identificar que el ángel del Eterno estaba en ese lugar, estaba en el camino y que tenía una espada desnuda. Y dice que Balaam le hizo reverencia e inclinó su rostro. Pero me parece sumamente importante lo que menciona acá el verso 32, 33 y 35, porque dice que el ángel del Eterno le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para oponerme a ti, porque tu camino es perverso delante de mí. Así que acá el verso 32 nos es bien claro y nos deja bien claro que el camino de Balaam era perverso delante del Eterno. Era perverso, estaba en error, era un camino de error contrario completamente a la Torá. Luego en el verso 33 dice que y el asna me ha visto y yo me he apartado delante de mí estas 3 veces, y si no se hubiera apartado de mí, yo te habría matado a ti y a ella la habría dejado viva. Luego dice que el ángel del Eterno le dijo: ve con esos varones, le repite nuevamente, le resalta nuevamente lo que ya le había dicho, pero que solo debía hablar lo que yo te hablaré. Nuevamente se le deja bien claro a este Balaam que lo único que él iba a pronunciar, lo único que él iba a decir y lo que iba a salir de su boca era lo que el Eterno le iba a dar en ese momento. Dice que luego entonces él se levanta y sigue con los jefes de Balaad. Esto nos deja también una enseñanza muy importante, porque como ya lo mencionaba mi esposo, en ese momento el pueblo de Israel no sabía lo que estaba pasando. Esto que se nos relata acá es desde ese escenario, desde esa perspectiva entre Balac y Balaam, pero no vemos acá, o el pueblo no sabía lo que estaba aconteciendo, no sabía lo que estaba tramando Balac, y el respaldo del Eterno lo vemos acá, esa mano poderosa del Eterno, vemos acá, aún sin el pueblo saber lo que estaba sucediendo, aún sin el pueblo interceder quizá de una manera por tener un conocimiento de lo que estaba sucediendo, la mano del Eterno estaba obrando a favor del pueblo. Entonces, como bien lo dijo mi esposo, ¿cuántas veces el Eterno nos ha librado de tantas cosas
que ni aún mismo nosotros sabemos, ni aún mismo nosotros entendemos, que quizás el Eterno nos ha librado de cosas por las cuales ni siquiera nosotros hemos tenido que orar, hemos tenido que interceder, que proclamar, simplemente por causa de nosotros ser obedientes a la palabra, por causa de nosotros ser obedientes a la Torah del Eterno. Su respaldo está siempre con nosotros y Él está obrando a favor del pueblo, a favor de su pueblo, a favor de los que creen y guardan su Torah, creen y guardan su palabra. Y eso es lo que podemos ver acá en este pasaje de la Escritura, y eso es lo que es una de las enseñanzas que nos deja este pasaje. Así que, aunque nosotros muchas veces quizás no proclamemos algo, por causa de nosotros tener esa obediencia a la palabra, por causa de nosotros ser obedientes, apegados a la Torah del Eterno, su respaldo va a estar con nosotros. Y cualquier enemigo que quiera levantarse frente a ti, cualquier persona que quiera hacerte frente, para hacerte oposición en lo que el Eterno ha dicho, el respaldo del Padre Eterno está sobre nuestras vidas y Él establece juicio sobre nuestro enemigo. En 2 de Pedro 2, 15, 16 dice la Escritura acerca de Balaam. Dice que abandonó el camino recto, se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, el de Beor, quien amó el pago de la injusticia y recibió represión de su propia maldad por un mudo animal de carga que, hablando con voz humana, refrenó la locura del profeta. Luego, el último episodio de este capítulo 22, para avanzar con los siguientes pasajes de la Escritura, dice que Balac recibe a Balaam. Entonces, estos últimos versos entre el 36 y el 41 dice entonces que oyó Balac que ya se acercaba a Balaam, que ya estaba llegando, y dice que salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que estaba junto al límite de Arnón en el extremo del territorio. Y Balac le dice a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido? ¿No puedo yo honrarte? Él le expresa estas preguntas porque lo tuvo que mandar a llamar en una segunda oportunidad, y lo que le dice acá es que quería honrarlos. Dice que Balaam le respondió: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré hablar ahora alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam a Balac y vinieron a Kiriat Hubot, y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam príncipes que estaban con él. Y el último pasaje nos dice que el siguiente día Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a lo más cercano del pueblo. Él lo hizo subir entonces para que hacerle ver lo más cercano del pueblo. Ya entonces Balac pensaba que ya él tenía ganada la batalla, que él tenía ganada la victoria. Pensaba que con esto y con haber él logrado y conseguido que trajeran a Balaam, entonces él pensaba que ya todo estaba resuelto, que ya todo iba a acontecer como él lo había planificado, pero resulta que eso no fue así. Y ya vamos a ver qué nos sigue indicando la Escritura de qué sucedió y qué hizo el Eterno entonces a favor del pueblo de Israel. Entramos en este punto en el capítulo 23, donde Balaam pronuncia las bendiciones sobre Israel. Él iba con el objetivo de maldecirlo. El pueblo, Balac le iba a pagar, lo iba a honrar para maldecirlo, y por el perverso de su corazón, los pasajes que ya hemos leído, él iba con esta intención. Sin embargo, el Padre nunca se aparta, sino que siempre estuvo ahí para que él hablase conforme a lo que el Padre quería, para que él dijese y pronunciase esas bendiciones de acuerdo a cómo el Padre quería bendecir a Israel. Bien, entonces acabamos de encontrar los siguientes episodios donde Balaam empieza a pronunciar estas bendiciones, construye los altares en 2 ocasiones y además insiste en maldecirlos por esa segunda ocasión. Bien, en los primeros versículos dice que Balaam dijo a Balac que le construyera los 7 altares, y preparara para él en los altares 7 toros y 7 carneros, haciendo sacrificios. Él hace esto
él hace todo esto y le dijo Balaam a Balac, lo voy a mencionar acá porque en las tres ocasiones él dice las mismas palabras, entonces lo voy a mencionar solo en la primera, para no mencionarlo luego en las segundas veces más adelante. Le dice que le prepare los 7 altares, 7 carneros, 7 toros, se coloque, los ofrezca, se coloque junto al altar, mientras él iba a hablar, a consultar al Eterno para ver si el Eterno le hablaba. Esas eran sus palabras, eso nos dice los versículos exactamente, para ver si el Eterno le habla, y entonces iba a volver a traer la respuesta o esa supuesta maldición. Que así lo iba a hacer, y ya lo vamos a confirmar que el Padre lo cambia. Bien, dice el verso 4, y salió Elohim al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he preparado, y en cada altar he sacrificado un toro y un carnero. Y aquí encontramos un punto. ¿Se puede sobornar al Eterno? ¿Por qué lo menciono? Porque en muchas interpretaciones, en muchas enseñanzas, se ha dicho que en este punto, bueno, hubo un alto costo, ellos presentaron ofrendas, presentaron estos sacrificios, 7 toros, 7 carneros, eso era demasiado, eso valía mucho. En este punto ellos entregan estas ofrendas, estos sacrificios, y por causa de Balac y Balaam ofrecer estos sacrificios, entonces que viene la profecía sobre ellos, sobre Balaam, para maldecir supuestamente a Israel, pero debido a la ofrenda, el sacrificio. Por eso yo coloco esta pregunta: ¿se puede sobornar al Eterno? ¿Podemos entregar ofrenda todo nuestro dinero y esto va a provocar que la palabra, una profecía del Eterno, venga sobre mi vida? Esto es lo que se ha enseñado en error en muchos lugares, en base a muchas interpretaciones. ¿Y en qué me baso para decir esto? En la teología de la prosperidad. Esta ha sido la base para la teología de la prosperidad, de decir, bueno, entrega tu carro que el Señor te va a dar una casa. O es como que a una fórmula automática que si tú crees y entregas el carro, entonces el Eterno te da una casa. Si entregas una casa, te da una mansión. No sé, en base a esto se ha enseñado y se reprodujo sobre el pueblo, donde tienes que dar, porque si das, el Eterno te va a regresar. Esto como fórmula, como obligación. Pero no es así, no funciona de esta manera, porque aquí ellos entregaron 7 carneros, 7 toros, y el Padre les habla, pero cubriendo la maldición que ellos querían proferir. Ahora, el caso de Salomón, ¿qué pasa en este caso? Él entregó 1000, él realizó 1000 sacrificios para solo recibir una respuesta del Padre. ¿Qué pasó aquí? Los 7 toros y los 7 carneros valían más que los 1000 bueyes para Salomón. No es así. Esto nos enseña que no depende de una cantidad, que no depende de un monto, que no depende del tipo de ofrenda o de sacrificio que se vaya a hacer para poder recibir obligatoriamente una palabra, una profecía del Padre. Esto es hechicería, esto es lo que hacen los brujos. Ellos cobran por supuestamente predecir o dar algo bueno. Ellos cobran por esto. El Eterno no está cobrando. Él no va a cobrar una ofrenda, un monto, un diezmo, unas primicias, 1000 bueyes para darnos su palabra, para darnos su bendición a través de una palabra profética. Esto es del corazón, esto es del sometimiento, de la rendición al Padre. Él nos quiere direccionar siempre, Él nos quiere mantener en su camino. Yeshua pone un ejemplo similar en relación a esto de lo que yo estoy mencionando, y es sobre aquella mujer que entregó 2 blancas, todo lo que tenía era la moneda en ese tiempo. A diferencia de los fariseos, los saduceos, los otros que iban y entregaban de lo que les sobraba. Él dice, verdaderamente esta mujer dio más que los otros, aunque el monto era menor. Aunque el monto era mucho menor, ella dio más porque entregó de todo lo que tenía, confiando en el eterno Dios, creyendo en el eterno Dios, y no por un monto en específico. Entonces decir, entregue 100, ofrende 1000, ofrende 500, eso es errado, eso es de error.
no está establecido en la Torá, no está fundamentado en la Torá. Y así como esto, hay muchos argumentos que tenemos en el pueblo, que el pueblo del Eterno aún camina en ellos y que están contrarios a la Torá y que debemos revisarlos. Y yo les invito, si no tuvo la oportunidad, de escuchar la enseñanza del día de ayer con el apóstol Carlos Soto, el día viernes, para los que van a ver este video en otra oportunidad, fue el día viernes 3 de julio, el apóstol Carlos dio esta enseñanza, donde habla de todo, habla mucho, nos enseña en relación a estos argumentos, a estos que se ha transformado en hechicería y que aún permanece en el dialecto del pueblo, en el camino en el cual los hijos del eterno Dios están caminando y que debe quebrantarse, debe salir de nuestras vidas y caminar afirmados en lo que el Eterno verdaderamente habla en su Torá. ¿Por qué lo digo esto? Porque aquí también nos va a mencionar el Padre que no hay lengua que se levante en contra de su voluntad, que vaya a prosperar contra los hijos de él, sus hijos, el pueblo escogido. Bien, él habla todas estas palabras, se coloca ahí y hace recibe esa primera intervención del Padre transformando la maldición en bendición, y lo voy a decir claro porque así fue. Él se presenta, ve ante Balac y así habla, y regresó ante Balac y se encontraba junto a sus holocaustos y hace su presentación. Desde Aram me he traído Balac, rey de los moabitas, desde las montañas de oriente para decirme, ven y maldíceme. Y dice, se presenta, me refería a ese inicio de decir que me trajo desde Aram, Balac, para proferir estas palabras, maldíceme. Y aquí, con esta frase, maldíceme, era el hecho de lo que él iba a hacer. Bien, sin embargo, el poder del Espíritu del Eterno Dios interviene aquí y salen estas palabras. ¿Cómo puedo yo maldecir a aquellos que Elohim ha maldecido? ¿Cómo voy a condenar a aquellos que no ha condenado? Desde la cumbre de las rocas yo los veo, desde las colinas los diviso. Ve ahí un pueblo que mora aparte y entre las naciones no será contado. ¿Quién ha calculado exactamente la simiente de Jacob y quién enumerará la cuarta parte de Israel? Que yo muera como ellos mueren, justos, que mi descendencia sea como la descendencia de ellos. En otra versión dice que mi futuro sea como el suyo. Entonces acá vemos estas palabras que Balaam no conocía, no había escuchado. Esto simplemente eran promesas y se extiende de las promesas que el Padre le dio a Abraham, que las encontramos en Abraham, en Isaac y en Jacob, y que ya se está cumpliendo en este punto con Israel en el desierto, con esa gran cantidad de personas. Balaam no conocía nada de esto porque no caminó con ellos, no fue instruido por Moisés, por lo tanto esto viene del Espíritu del Eterno Dios, un pueblo que mora aparte y que no es contado entre las naciones. ¿Por qué? Porque es el pueblo despreciada. Una de las razones, no estoy diciendo que sea la única o el significado de esas palabras, pero sí es Israel, es ese pueblo escogido, de preciada posesión para el Eterno y que reinará con el Mesías sobre el resto de las naciones de la tierra. Por eso también hace esta mención, un pueblo que mora aparte. ¿Por qué? Aparte de la costumbre del mundo, de los que rige el mundo, este pueblo es guiado por el Eterno Dios. Está cubierto y tiene su confianza en el Eterno Dios, y así debe ser. También reconozco y reconocemos que sí, en muchas ocasiones tenemos esas falencias como pueblo del Eterno Dios, pero Él es misericordioso para levantarnos, sanar nuestras heridas y seguir adelante. Pero tenemos esa identidad genética, esa identidad de pueblo aparte del resto de las naciones, y una de las señales que nos identifican como ello es el Shabbat, es guardar el Shabbat, que lo hemos mencionado y lo vamos a seguir diciendo. Balaam en este punto también dice, muera yo como los justos, como ellos, que yo pueda pertenecer a ellos. Esas eran sus palabras y son muchas de las palabras que van a decir
cuando venga nuevamente Yeshua, cuando Yeshua vuelva, muchos van a anhelar ser parte, decir, y se van a arrepentir, decir, ¿por qué no lo acepté? ¿Por qué no lo reconocí? Van a querer morir como ellos o ser como ellos porque ya no va a haber la muerte y su descendencia va a querer que sea como la de ellos, como la de nosotros, el pueblo del eterno Dios. En este punto vemos cómo él le dice a Balac que Balac le responde, ¿qué has hecho? Para maldecir a mis enemigos te hice venir y aquí los bendices. Y él respondió, no he dicho lo que el Eterno pone en mi boca, no lo he de proferir, que es lo que él le había iniciado. Pero estas palabras son similares a lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había estudiado esto, había estudiado esta porción y sabía la protección que el eterno Dios tiene con su pueblo. Y lo voy a leer en los versículos si me permite. 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. A los que aman a Dios, las cosas les ayudan para bien. No estoy diciendo que para los hijos de Dios todas las cosas les ayudan bien. No, a los que aman a Dios, y amar a Dios significa caminar en sus mandamientos, estar sometido a Él. Porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también declaró justos. Por esto es clave este versículo 30. A estos que llamó declaró justos, y a los que declaró justos a estos también glorificó. Luego dice, ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El eterno Dios estaba a favor de Israel cuando Balaam iba a proferir esas maldiciones. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? ¿Quién encauzará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién es el que salva? El Padre es el que salva. A través de Yeshua viene la salvación. No es porque yo le digo a una persona simplemente, repite conmigo esta confesión, esta oración y ya está salvo. El eterno Dios es el que salva. ¿Quién es el que condenará? El Mesías, el que murió. Él es el que puede traer y el que va a traer la condenación para todos aquellos que no estén con él. Entonces no es porque el pastor maldiga, porque una persona se va de la congregación y bueno, entonces te vas en maldición, y va a caminar en condenación. No es así, no es por las palabras de un hombre, es por no alinearse, no haberse revelado Yeshua sobre su vida y caminar en su voluntad. Aquella persona no alcanzará salvación por no reconocer a Yeshua, por no tener ese nuevo nacimiento, por no morir a su viejo hombre, a las cosas del mundo y decidir caminar con él. Vendrá condenación sobre esas personas, no por las palabras de un hombre, no por las palabras de supuesta maldición que un hombre quiera lanzar sobre nuestra vida. No va a ser así. Es en la cobertura del Padre en nosotros quien nos va a guardar. Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Ahora, quiero decir algo también en relación a esto. Y también lo hemos escuchado de esas oraciones hechiceras, esas personas que empiezan a orar para que le vaya mal a una persona. No quiere decir que porque esa persona esté orando, a mí me va a ir mal. No quiere decir que por una persona esté orando en mi contra, a mí me va a ir mal. No, porque yo estoy cubierto por el Padre. Pero sí, esas palabras van a desatar una atmósfera de tiniebla que puede venir a mi alrededor o que puede intentar provocar todas estas maldiciones, estas cosas sobre mi vida. No quiere decir que obligatoriamente me van a llegar, porque si fuese así ya muchos hubiesen muerto, ya muchos ya hubiesen tenido todo tipo de accidentes. Pero sí tiene que haber ese arrepentimiento sobre la persona, porque esas cosas se le pueden regresar. Si no hay arrepentimiento, todas esas palabras van a venir sobre su vida. Nosotros tenemos que preocuparnos de estar siempre
fiel al eterno Dios y en obediencia. Bien, aquí también quiero mencionar que hay comentarios que dicen que Balac declaró la bendición porque vio el campamento de Israel completo y quedó maravillado del orden que había, y por eso lo lleva a un monte, y por eso ahora vamos a ver cómo Balac le dice que lo va a llevar a otro lugar donde va a ver solo el extremo y no todo el pueblo. Pero estos son comentarios, lo repito, pero decir esto invalida la palabra del Eterno. Es decir, que porque él se paró en el monte y vio todo ese orden y dijo, y no pudo maldecir, no lo puedo maldecir porque está ordenado. No es necesariamente así, es por la intervención del Padre sobre el pueblo. Así también es sobre nosotros, es por la intervención del Padre en nuestra vida que somos guardados de todos estos acontecimientos. Bien. Luego vemos la segunda bendición, como repito, Balac lo lleva ahora a la cumbre del Pisga, donde desde ese monte iba a haber solo un extremo del pueblo. Nuevamente le dice que levante los altares, que ofrezca los sacrificios, se pare junto a él, y él va a consultar al Eterno, y viene nuevamente y le trae esas palabras, que viene y se produce la segunda bendición. Entonces él profirió su proverbio y dijo: levántate, Balac, y oye, presta oído a mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no cumplirá. He aquí, he recibido orden de bendecir, ha bendecido, y yo no puedo revocarlo. No ha visto iniquidad en Jacob, ni ha notado maldad en Israel. El Eterno su Dios está con él. Resuena aclamación de júbilo como por un rey. Bien, aquí debemos mencionar todas estas palabras que de hecho las tomamos hoy en día con muchas declaraciones, y fueron palabras de un falso profeta, por llamarlo de esta manera, Balaam. Pero reconocemos que las palabras que él habló eran del eterno Dios, eran profecías del Padre, eran palabras del Espíritu. Por eso tomamos estas palabras y las proclamamos, no porque las haya dicho Balaam. Bien, porque hay muchos testimonios, y sé que usted pueda tener también donde han recibido alguna palabra, alguna confirmación del Padre de personas que no tienen que ver con el Padre, pero que el Eterno las usa, tal como usó al asna en Balaam. Hay muchas personas que nos han dicho algunas cosas para nuestra confirmación o nuestro proceso en el Padre, donde recibimos una dirección. Entonces el Eterno puede hablar por muchas maneras, pero lo que tenemos es que identificar que sea del Espíritu del Eterno todas esas palabras. El Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ya le había dicho a Balaam antes de irse que el pueblo es bendito, y también las promesas que él les había dicho al pueblo desde Abraham, que lo iba a bendecir, que serían benditos en todas las naciones, y que él siempre iba a estar con su pueblo, siempre que tuviese se mantuviese en obediencia a sus mandamientos. Dice que no ha visto iniquidad. No fue Balaam quien no vio iniquidad, es el Eterno quien no ve iniquidad ni ha notado maldad en Israel. Son las palabras del Espíritu. Pero aquí viene nos surge una pregunta: ¿qué pasó con el becerro de oro? ¿Qué pasó con las murmuraciones? ¿Qué pasó con la rebelión de Coré? ¿Qué pasa con todas estas cosas que ya las hemos mencionado? Si sucedieron, si fueron actitudes de pecaminosas contrarias al Padre, ¿por qué entonces el Eterno lo dice aquí? No he notado esa maldad. Es la cobertura sobre sus vidas. Es igual con el Mesías. El Mesías cubrió nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados, borró nuestras rebeliones y quitó todas las iniquidades de nosotros. Y dice la palabra también que el Padre toma todos esos pecados, todas esas faltas, y las arroja al fondo del mar, y ya más nunca se acuerda de ellos. Entonces, asimismo sucede con Israel cuando viene ese arrepentimiento, la intercesión también de Aarón a favor del pueblo, la intercesión de Moisés, el Padre cubre todos esos pecados y ya no los va a notar
delante de los otros, no va a humillar al pueblo delante de otros, no nos va a avergonzar tampoco delante de otros. Él trata personalmente con nosotros, pero una vez que es sacado de nuestras vidas, hay arrepentimiento genuino en nosotros, todo eso se va al fondo del mar. Dice que Dios lo sacó de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. No hay hechizo contra Jacob, ni conjuro contra Israel. A su tiempo se dirá de Jacob y de Israel, mirad lo que ha hecho Dios. He aquí un pueblo que se yergue cual león y se alza cual león, no se echará hasta que haya devorado presa y haya bebido la sangre de sus víctimas. Aquí vemos cómo nuevamente esto sí fue conocido por todos, como Dios saca a Israel de Egipto y las maravillas que hizo, todos esos acontecimientos que realizó sobre Egipto como cuernos de búfalo, los acorneó. Y luego dice, no hay hechizo contra Jacob ni conjuro contra Israel. Esta palabra tenemos que proclamarla y la usamos. Por eso lo mencionaba, y la usamos. No hay hechizo contra Jacob ni conjuro contra Israel. Nuevamente les invito a ver la enseñanza del apóstol Carlos para no profundizar en ese tema acerca de esa palabra de hechicería o de dónde viene esa palabra hechicería, cuál es ese significado. Bien, esto tiene que ver con usar también la palabra para enseñar todas esas cosas que son contrarias a la Torá del Eterno. No hay una oración contraria a la voluntad del Padre que vaya a prosperar en nuestra contra, que vaya a traer muerte para nuestra vida, que vaya a traer enfermedad contra nosotros, porque no hay tampoco conjuro contra Israel. No debemos tener temor de que las tinieblas se levanten en nuestra contra, porque las devoraremos como pan. La luz del Eterno va a resplandecer a través de nuestra vida. En todo lugar donde lleguemos, donde seamos dirigidos por el Padre, a ese lugar el reino se va a establecer, las tinieblas van a retroceder, no hay poder que se levante en contra de aquellos que caminan firmes, alineados, en obediencia, en sometimiento al Padre eterno. ¿Por qué? Porque las tinieblas fueron juzgadas, fueron lanzadas y a nosotros fuimos llevados a las alturas con Yeshua, fuimos sentados, nos dice Efesios 2:6, que fuimos sentados con Yeshua a la diestra del Padre y Él nos delegó toda esa autoridad, dominio y señorío de acuerdo a su voluntad, no a la de nosotros, sino a donde Él nos quiera dirigir y hacer. Bien, pero a veces por desconocimiento de estas promesas, de estas palabras, somos arrastrados en consecuencias, en pecados, en faltas que creemos que son producto de maldiciones, de otras palabras, cuando en la mayoría de los casos es producto de nuestra desobediencia, de nuestros errores. Bien, y eso es lo que tenemos que estar siempre alerta, identificando y sacando de nosotros, pero también afirmándonos en sus promesas. Balac insiste en maldecir luego de esta palabra, le dice nuevamente que lo iba a llevar ahora a otro lugar porque los había bendecido y les dice con esta tercera vez, dice, si no vas a maldecirlo, entonces no los bendigas. Pero para esto los lleva a la cumbre del Peor, ¿no? Y nos lo confirma la escritura también. El verso 28 dice que Balac llevó a Balaam a la cumbre del Peor, que mira hacia el desierto. El rey guió al vidente a los lugares altos donde se podían invocar estos malos espíritus, eran espacios saturados de tinieblas. ¿Por qué Balac los lleva a esos lugares altos, más allá de que solo vea al pueblo? Porque él entendía todo esto, él sabía esto. La Torá nos enseña en muchos pasajes en relación a esos lugares altos, lugares donde se levantaron baales, árboles de acera, donde se hacían sacrificios por el entendimiento de que un lugar alto va a cubrir un mayor espacio de terreno, y esto fue producto de lo que Balac intentó hacer con Balaam en contra de Israel, llevarlos hasta este punto. Entonces nuevamente le levanta esos altares,
los lleva y les dice todos estos, les hace nuevamente estos sacrificios. Balac profiere estas palabras: ya no los bendigas, si no los vas a maldecir, ya no los bendigas tampoco. Y Balaam dijo a Balac: erígeme aquí 7 altares. Entonces Balac hizo de la misma manera. Bien, aquí pasamos al capítulo 24, donde vamos a encontrar esa tercera bendición por encima de la maldición que se quiso proferir. Aquí vamos a ver cómo nuevamente bendice a Israel, se enfurece Balac por las bendiciones sobre Israel, y encontramos las profecías que el Eterno trae sobre Balaam a favor del pueblo. Vemos en el verso 1, dice: cuando vio Balaam que parecía bien al Eterno que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez, en busca de agüero, es decir, para ver si el Eterno le habla, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y acá vemos cómo al pronunciar estas palabras, él le dice nuevamente, se presenta quién era él, y dice: cuyos ojos están abiertos ha hablado, el que ha escuchado las palabras de Dios ha dicho. Entramos al verso 5, y esta palabra, estos versículos se usan en las confesiones que hacemos muchas veces en nuestro día a día a favor de Israel, a favor de nuestro pueblo. Repito, eran profecías del eterno Dios, era palabra del Espíritu de Dios, no de Balaam, no porque Balaam las haya dicho, sino porque fue el Eterno. Dice el verso 5: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Ahora, él dice estas palabras solamente porque vio el campamento, como lo hemos enseñado en otra porción, cómo estaban distribuidos, unos al norte, otros al sur, la tribu de Leví alrededor del tabernáculo. Él dijo solamente por esto: cuán hermosas son tus tiendas. No, era por la visión que estaba teniendo en ese punto de la cobertura del Padre encima de Israel, como un manto, digámoslo, como el talib, que representa esa cobertura que estaba sobre Israel. Él profiere estas palabras en ese sentido: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Bendito el Padre, porque nos ha dado esas hermosas habitaciones, esas tiendas, para que nosotros morásemos en ellas. Pero ¿cómo? ¿O de qué forma? Bajo la cobertura del Padre. En nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestro hogar, en todo lugar donde vayamos. ¿Por qué menciono y hago énfasis acá? Porque se ha enseñado de la cobertura del apóstol, de la cobertura del profeta, de la cobertura del pastor, y que si se va de la congregación, entonces ya no está bajo la cobertura y ahora está en maldición. Eso es hechicería. Eso es hechicería, eso es falso, eso es error, porque un hombre no da cobertura, un pastor no da cobertura. El pastor, el apóstol, el profeta instruye en la Torá, forma en la Torá, corrige en la Torá, pero la cobertura viene del Padre, la cobertura viene del eterno Dios. David entendía esto, por eso muchos de sus salmos están escritos en relación a esta cobertura del Padre sobre su pueblo. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Eterno, como cedro junto a las aguas. Describe esa habitación de Israel bajo la cobertura del Eterno. Así somos nosotros, y en muchos pasajes somos comparados con árboles en la Torá del Eterno. Como arroyos están extendidas, cómo fluye el Espíritu del Eterno a través de nuestra vida, huertos junto al río que son alimentados a diario por el Padre, que reciben esa sustancia fresca diaria, esa corriente del Padre, no un agua estancada. Nosotros no nos quedamos con un agua estancada, con una revelación de hoy, con una gloria de hoy. Ay, qué bonito el servicio de hoy. ¿Y qué pasó? ¿Y de qué se habló? Bueno, no me acuerdo mucho, pero estuvo muy bonito. Y para la semana que viene ya ni se acordó ya de lo que pasó, ya no se acordó de lo que se enseñó, sino que vamos para ver qué nos enseñan hoy. No se trata esto, en el Padre no es así, no es un agua estancada, es una corriente que fluye y cada día se precipita más, cada día se acrecienta ese torrente sobre nuestra vida. Y Yeshua lo dijo
por el fluir del Espíritu, por la manifestación del Espíritu, nosotros esos brotes de como ríos de agua viva que brotan de nuestro interior, no es un chorrito o una agüita que salió y ahí quedó. Son ríos de agua viva, es decir, es un agua nueva cada día. En Balaán no sucedía así. En Balaán él era un agua estancada, él era esa agua y lo que sabemos que sucede con el agua estancada, que atrae todo tipo de bichos y se pudre. Como aloes plantados por el Eterno somos nosotros, cedros junto a las aguas. Así debemos considerarnos y son palabras proféticas a nuestro favor. Ahora los que dicen la Torá ya no está vigente y el pacto y ahora estamos bajo la gracia que con el pacto renovado. ¿Dónde están estas promesas sobre su vida? ¿Dónde están estas palabras para Israel? Y diciendo, no, esas son palabras para Israel y eso no nos aplica a nosotros porque somos la iglesia, somos otro olivo, o somos la iglesia espiritual, el Israel espiritual. ¿Dónde caben? Entonces estas palabras no son para ellos. Entonces estas promesas no van a ser para ellos. Es una mala interpretación, un error que se metió en el pueblo. Como lo enseñaba también el apóstol, viene de monjes católicos. No tienen ningún fundamento en la Torá. Estas promesas sí tienen fundamento para nosotros, su pueblo, el pueblo de su preciada posesión. Bien, luego sigue diciendo otras palabras, no vamos a mencionar todas las profecías en el sentido de su significado, ya que no vamos a tocarlo en este punto, pero todas estas palabras si tuvieron un cumplimiento si tienen un cumplimiento en Israel y tienen son esas palabras dirigidas por el Espíritu para Israel, como promesas, como pacto para Israel. De sus manos destilarán agua y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Esto ha ocurrido con el rey David, con el rey Salomón y también con el Mesías y lo veremos también cumplido en el Mesías. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devora a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y traspasará sus saetas. Vemos estas palabras de Balaam a favor del pueblo. Y en este punto Balac se enciende de ira, se enfurece en contra de Balaam porque le había dicho que si no le iba a maldecir tampoco lo bendiga, pero en esta tercera ocasión nuevamente lo bendice y lo expulsa, le dice ya no te voy a honrar, ya no te voy a pagar por lo que viniste a hacer. Y Balaam le respondió, no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese toda su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el dicho del Eterno. Estas supuestas palabras alineadas al Padre, donde parecía un buen hombre y por eso ha venido confusión en muchas interpretaciones, pero ya lo hemos dejado claro como también los apóstoles nos escriben en relación a él, que no era alineado al Padre, no estaba en su corazón alineado al Padre. Y le dice, yo no podré traspasar el dicho para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, más lo que hable, eso diré yo. Y el verso 14, lo voy a leer, dice, ahora he aquí que partiré hacia mi tierra, pero ven para advertirte lo que este pueblo va de hacer a tu pueblo en los últimos días. Ven para advertirte. Aquí también se toma este versículo solamente para decir estas bendiciones, estas profecías que habló Balaam, y sí es cierto, dio estas profecías por el Espíritu de Dios, pero también él le dio consejo a Balac sobre cómo debía operar para infligir daño a Israel, porque de esta manera no la iba a hacer. La presencia del Eterno estaba ahí, estaba sobre él y no iba a permitir que maldición saliese de su boca, como nos confirma Deuteronomio 23:5, nuevamente revelado por su Espíritu. Dice, porque Moab no te suplieron con comida y agua cuando estaba de camino, lo vimos en la porción 39,
cuando estaban de camino después que saliste de Egipto, y porque emplearon a Balaam, el hijo de Beor, de Petor de Aram, para poner una maldición sobre ti. Pero el eterno tu Elohim no escuchó a Balaam, más bien el eterno tu Elohim volvió la maldición en bendición para ti, porque el eterno tu Elohim te amaba. Es decir, cuando Balaam apenas abrió su boca, el Padre puso bendición. Cambió la maldición y colocó estas bendiciones. Es decir, la voz de Balaam fue reprimida y quien hablaba era el Espíritu del Eterno Dios. No hablaba Balaam, él estaba enmudecido en ese punto, sujeto por el Espíritu del Eterno Dios para que saliesen las palabras del Espíritu. Un profeta debe caminar de esta forma, debe dar paso a las palabras del Espíritu del Eterno Dios y no a las palabras de su alma o a las palabras de su conveniencia. Lo que quiera profetizar, lo que quiera bendecir, lo que quiera decir, tiene que hablar las palabras del Eterno Dios, y eso lo hace énfasis al Eterno como característica para un profeta y como deber también para un profeta, que hable solo las palabras del Eterno. Entonces se ha tomado esa moda también, porque se ha leído en la Torá de decir de aquel que es llamado profeta, y que no me malinterpretan, no dudo de que sí hay profetas, de que sí hay llamados de profetas, pero se toma o han tomado esas palabras de decir así te dice el Señor. Entonces así te dice el Señor, porque como en varios profetas en las Escrituras ellos hablaban de esta manera, entonces así habla el profeta y lo tenemos que hablar nosotros. No es así. Es como el Espíritu ponga en nuestra vida. Entonces ese así te dice el Señor, se mezcla entre las oraciones, entre en esas palabras almáticas o esas palabras del alma de decir así te dice el Señor, cuando no es el Señor que lo está diciendo, y por eso no solo hay error, hay hechicería en esas palabras, sino que también hay consecuencias para ese que las pronuncia. Por eso debemos tener sumo cuidado, y en este tiempo mucho más todavía, por causa de ¿qué? Por la revelación, lo que está trabajando el Padre con su pueblo, de introducirlos en un nuevo nivel, en una nueva dimensión. Entonces esas palabras, así te dice el Señor, muchas veces van a ser avergonzadas, porque no va a ser el Eterno Dios quien lo hable. Así es, no podemos tomar este tipo de cosas con ligereza, como bien lo viene comentando mi esposo, y andar por doquier diciendo así te dice el Señor, así te dice el Señor. No, tenemos que tener mucho cuidado con esto, tenemos que tener, como les dije, pesar las palabras del Eterno, pesar lo que alguien te pueda venir a decir, y saber y entender que es verdaderamente el Eterno quien te está hablando, que esa persona es una persona que camina de acuerdo a la palabra, que está alineado con la palabra del Eterno, y no simplemente porque alguien te venga a decir así te dice el Señor, entonces ya así es. No, tenemos que pesar esa palabra y tenemos que tener mucho cuidado con esto, no ser ligeros, y también saber identificar cuándo es el tiempo correcto para dar esa palabra, porque quizás el Eterno te da una palabra para alguna persona, pero no es todavía el tiempo para que tú le des esa palabra a esa persona, y recordemos que esto es algo de mucho cuidado y de mucha importancia, así que mucho ojo con este tema. Bien, seguimos con Balaam. Él empieza ahora a profetizar, no de acuerdo o no movido por unos sacrificios, por unos altares, por la intención de maldecir, sino por el mismo Espíritu de Dios, sumando a esas bendiciones ya proclamadas, al punto de que a través de su boca también el Espíritu del Eterno profetiza acerca del Mesías y anuncia la venida del Mesías y su reinado. Por ejemplo, en el verso 17 lo encontramos. Y dice, lo veré mas no ahora, lo miraré mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seb. Acá vemos cómo él profetiza acerca del Mesías. Ahí se ha tomado también esto como cumplimiento en la vida de David, el rey David, como él sometió a la nación de Moab y Moab fue esclava
le pagó tributo, fue siervo del rey David de Israel, pero esto se cumple plenamente en Yeshua. Esa estrella de Jacob es el Señor, que va a reinar sobre su pueblo y va a someter a todas las naciones. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Acá también David también sometió a la nación de Edom. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. La palabra en Éxodo nos dice que siempre iba a haber guerra, el Eterno siempre iba a tener guerra contra Amalek, y Amalek será exterminada para siempre por el Mesías. Porque el Señor será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Aquí habla de esto: Asiria te llevará cautivo. Esto sucedió con Israel. Ellos fueron llevados cautivos por Asiria, y de esta forma vino la dispersión, vino la diáspora de Israel por el resto de las naciones. Tomó su parábola otra vez y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de las costas de Quitín y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Siempre hemos mencionado en este punto, en relación a Quitín, a las costas de Quitín, esto tiene que ver con Roma, Roma, que también se originó de Edom y que empezó a conquistar todas esas naciones. Él afligió a Siria, Roma afligió a Siria, pero también conquistó toda esa tierra conocida. Bien, de esta forma pasamos al capítulo 25 para ir culminando, y acá vemos cómo el pueblo es inducido por las moabitas de acuerdo al consejo de Balaam para Balac, rey de Moab, y de esta forma infligir ese daño, someter a Israel. Recordemos que la maldición que Balac estaba pidiendo era para debilitarlo y luego él poder derrotarlo, porque así fue como él lo dijo: ven para que maldícenlo y quizás entonces sí yo pueda pelear contra él y derrotarlo. Y eso intentará también hacer las tinieblas en nuestra contra por un camino, por dos caminos, de tres formas. Él lo intentará hacer: debilitarnos en nuestra condición, en nuestra posición, en nuestra relación con el eterno Dios, para entonces infligir ese daño sobre nosotros. Pero tenemos que estar siempre alerta, siempre apercibido, con el discernimiento agudizado para identificar lo que no es el eterno Dios, lo que no viene del Padre, y de esa forma también hacer frente ante las acechanzas del enemigo. En este punto vemos cómo que mientras Israel moraba en Sitín, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a presentar sacrificios a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Nuevamente, geográficamente, Israel estaba a las fronteras, a los límites con Moab, y como un pueblo numeroso, ellos también comerciaban en lugares donde llegaban. Los pueblos pasaban, la gente pasaba, otros de otros pueblos los identificaban y por eso eran conocidos también. En este caso, antes de entrar en guerra, que no hubo guerra en ese punto, fueron inducidos, que es la palabra que estamos usando, por los moabitas, por las hijas de Moab, para que sedujesen a los hombres y de esa forma los llevasen a presentar sacrificios y comiesen de lo sacrificado, comiesen no kosher, comiesen todo lo que el Eterno les dijo que no iban a comer, que ya lo hemos estudiado, y eso nos lo recalca el Eterno a nosotros, y también les enseñó a postrarse ante sus dioses. Hay muchos comentarios en relación a esto. Unos dicen que ellos hacían sus necesidades, es decir, defecaban ante Baal Peor. También otros tenían relaciones sexuales frente a los ídolos por causa de la mujer, de la seducción de las mujeres. Ellas tenían sus ídolos y ellos se acostaban y tenían relaciones con las mujeres,
frente a los ídolos que ellas tenían. Y entró toda esta perversión sobre el pueblo de acuerdo al consejo que Balaam le dio a Balac. Es decir, viéndolo de esta manera, haz que el pueblo se encienda en ira contra su Dios. ¿De qué forma? Desviando su corazón a través de estas mujeres, trayendo idolatría, trayendo perversión y trayendo todos estos pecados sexuales que también el Padre les hizo alerta, les alertó que son los que contaminan, es parte de los pecados que contaminan la tierra. La idolatría y los pecados sexuales, el derramamiento de sangre y la brujería son pecados que contaminan la tierra. Antes de culminar con estos versículos, quiero mencionar lo que sucedió. Dice que así hizo Israel en relación al culto a Baal Peor, y el furor del Eterno se encendió contra los hijos de Israel, y el Eterno le dijo a Moisés: toma a los jueces, toma a todos los jefes del pueblo y dispérsalos ante el Eterno a la luz del sol. Es decir, toma a estos que fueron jueces, que eran hombres que tenían una posición, una función de guiar al pueblo. Estos se pervirtieron con estas mujeres haciendo todas estas cosas, y dice que los debía ahorcar o los debía matar a la luz del sol, y de esa forma iba a apartar la ira sobre los hijos de Israel. Bien, a todos estos que se habían unido a Peor, pero había un hombre israelita que se presentó a sus hermanos y llegó a su mujer con una de estas mujeres, en este caso era Madianita, y a la luz de todos, a ojos de todos, él la trajo hasta su tienda y estaba teniendo relaciones con ella. Pero un hombre llamado Finés o Pinjas, él dice hijo del sacerdote Eleazar, se levantó y tomó una lanza, lo siguió hasta su casa, y mientras ellos estaban en el acto, él los atravesó con la lanza, y de esa forma le fue contado por justicia. Lo vamos a ver en la siguiente porción. Él de esta forma corta esta acción del pueblo, y así trae expiación sobre los hijos de Israel. Sin embargo, queremos resaltar para finalizar esta doctrina de Balaam, consejo de Balaam, y que también se infiltró en nuestro pueblo hasta nuestros días. Números 31:16 dice: aquí estas fueron las causas de los hijos de Israel por el consejo de Balaam. Fueran infieles a Hashem, a Elohim, en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación de Elohim. Y repetimos Apocalipsis 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, y esto es el Espíritu del Eterno hablando, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante Israel, a comer de los sacrificados a los ídolos y a fornicar. ¿De qué nos habla? Esto es lo mismo que el Espíritu le revela a los apóstoles cuando estuvieron en el concilio en Jerusalén, que debían hacer aquellos gentiles que iban conociendo al Señor, que se iban convirtiendo. Les enseñaron esto, le dijeron: enseñémosle, escribámosle cartas. Hechos 15 nos dice: escribámosle cartas para que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de ahogados, de ídolos y de fornicación, de sangre. Es en relación a todas estas palabras. Ellos le enseñan todo esto. ¿Por qué? Porque cada semana, cada Shabbat, ellos iban a empezar a aprender acerca de la Torá. No quiere decir que era solamente eso y que ya no iban a guardar la Torá, que eso fue una mala interpretación. Él les dice: ahora que están iniciando, que no conocen todas las cosas, primero absténgase de esto, no hagan estas cosas, porque en cada Shabbat, cada semana, les van a instruir, les van a enseñar cómo deben hacer, cómo deben conducirse. Todas las promesas del Padre. Bien, esto es lo que habla, en lo que nos dice en Hechos 15, y esto hablaba de la doctrina de Balaam, que nos dice acá en Apocalipsis 2:14. ¿Cuál es esa doctrina? El error que venía de Balaam como persona de error, que era comer de los sacrificados a los ídolos, la fornicación, esas ganancias deshonestas, el tener esa relación con las mujeres. También como cuando dice comer de los sacrificados a los ídolos, no es solamente lo que está dedicado a los ídolos, lo que era dedicado para ellos, sino también todas esas cosas no kosher, no actas, que el Padre nos ha enseñado.
¿Qué es esto de no comer sacrificado a los ídolos? Es lo mismo que hizo Daniel en Babilonia cuando le dice al eunuco, déjanos comer a nosotros legumbres porque no vamos a comer de la comida del rey, porque la comida del rey era sacrificada a los ídolos. Entonces él estaba firme en la Torá y no así como lo enseña la doctrina de Balaam. Y finalizamos en la porción de esta semana con este versículo en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice así: tenemos también la palabra profética, la más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha, que alumbre el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Toda palabra profética va a estar alineada a la Torá del Eterno, no va a ir en contra, porque si va en contra, entonces eso no es del Eterno Dios. Y también dice esta palabra profética por lo que ya el Eterno ha hablado también con Israel, lo que va a hacer, sus promesas que nos revela cada día sobre nuestra vida. Así como también lo mencionamos en la enseñanza anterior, que el Padre habla específicamente a cada persona para una dirección, para una decisión y lo que debe hacer siempre alineado a la Torá del Eterno. Bien, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. La revelación del Espíritu, esa palabra profética, no viene por voluntad humana, no viene por la ofrenda de una casa, no viene por la ofrenda de un carro, por querer comprar esa palabra, sino por la revelación del Espíritu de Dios, por el tiempo de que el eterno Dios designa para traer esa palabra. Y termina el versículo diciendo, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu del eterno Dios. Y hoy día también debemos permanecer firmes en su Torá, siendo guiados por su Espíritu, como también Yeshua lo enseñó, que aquellos que son guiados por el Espíritu son como el viento, no saben de dónde vienen ni a dónde van, pero sí son invisibles para las tinieblas, son invisibles para el enemigo, porque él no sabe, él cayó de la fuente del conocimiento. El enemigo no conoce el futuro, los brujos no predicen el futuro, eso es falso. Ellos no predicen el futuro, porque el que conoce el final desde el principio es el eterno Dios. El enemigo solo sabe lo que sabe por viejo, porque conoce también la Torah. Eso es como el dicho, que el diablo no me recuerdo bien, el diablo es diablo por viejo, algo así es. Entonces, de esta forma finalizamos la porción de esta semana, invitándoles también a que estén acompañándonos en la transmisión con la profeta Elimar, que va a estar trayendo también las proclamas en relación a esta porción. El día de ayer estuvo con nosotros con las proclamas de la porción número 39, pero también va a estar trayendo las proclamas de esta porción, que les invitamos a estar atentos a nuestras publicaciones, ya que también vamos a tener por ahí revelación del Eterno, instrucción del Padre para cómo utilizar estas palabras, estas proclamas y aplicarlas sobre nuestra vida, porque fueron palabras del Espíritu, no fueron palabras de Balaam. Así es, y bueno, ya para finalizar y despedirnos, queremos poder saludar a las personas que se conectaron con nosotros en esta mañana. Así que bueno, queremos enviar un abrazo a la pastora Kira Méndez desde Chile y a toda su familia. Gracias por acompañarnos. También a Efraín y a Angie desde Colombia, desde Venezuela, perdón. Bendiciones para ustedes y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Quien sí nos acompañó de Colombia es Johnny Muñoz. Gracias, Johnny, por haber estado con nosotros en esta mañana. También para Livinia Baruch, Shabbat Shalom, también para ti, gracias por haber estado con nosotros. Desde Costa Rica, Alejandra Fernández, gracias Alejandra, Shabbat Shalom para ti también. A los pastores Mariano y Miriam de la Fuente desde Argentina, bendiciones para ustedes, gracias por habernos acompañado. Desde Cipolletti, Río Negro, bendiciones para Matías Pino, gracias por habernos acompañado el día de hoy. También para Silvia Viviana Virsi, también desde Argentina, gracias por habernos acompañado.
al pastor Luis Boscán y la profeta Alejandra también desde Venezuela. Bendiciones y gracias por haber estado con nosotros. Para la profeta también Estefanía desde Colombia, toda la familia. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Para Cintia Espinosa, Shabbat Shalom también para ti, Cintia, gracias por habernos acompañado. Para María de González y Emmanuel González, que se encuentran acá en Ecuador, bendiciones para ustedes, para su bebé, gracias por habernos acompañado. A ver, ¿quién más? Dice Iglesia del Nazareo Shell, bendiciones para ustedes también y gracias por haber estado conectados con nosotros el día de hoy. Un beso también para la pastora Carmen Rojano desde Colombia, gracias pastora por habernos acompañado. Para María Elena Soto, bendiciones para ti también María Elena, shalom, gracias por habernos acompañado. Meglis Ordosgoite, Shabbat Shalom para ti también Meglis y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Desde Argentina también para Jesús Ulises, bendiciones para ti, para tu familia Jesús y gracias por haber estado con nosotros. Así que bueno, bendiciones y Shabbat Shalom para las personas que nos acompañaron. Shabbat Shalom para todos, bendiciones, nos vemos en la próxima transmisión. Les recordamos siempre acompañarnos en nuestra página Ministerio Altares de Adoración, en nuestro canal de YouTube, así como también puedan seguir a Rechamer y a Carlos Soto Macei en el Facebook Carlos Soto Macei. También tenemos transmisiones con el apóstol a la semana que les invitamos a puedan escribirnos cualquier comentario, cualquier consulta y le vamos a estar respondiendo. Recordándoles también que les hacemos llegar estas diapositivas a todos aquellos que nos han enviado su correo, así que usted si no nos lo ha enviado, puede enviárnoslo, escribirnos en los comentarios y se las estaremos haciendo llegar. Shabbat Shalom para todos, bendiciones.